Mi nombre es Pedro Zuriel Desarrollo y el tema que me tocó a mí es el origen del Estado, formas de gobierno y clases. En la medida en que el hombre va estableciendo relaciones con los demás, también va creciendo la complejidad y la problematicidad de esas relaciones. Las diversas formas de vida social como la unión conyugal, la familia y el Estado dan cuenta de ello. Varios filósofos como Platón nos plantean el desarrollo que establece una serie de principios morales y reglas de conducta que han de regir y guiar la vida del hombre. Educación y vivencia de los valores son fundamentales para la convivencia armónica entre los seres humanos. Otro filósofo es Aristóteles. Aristóteles es un hombre conocido que conoce, delibera y es capaz de vivir en forma consciente y refleja varios puntos. Uno es el monárquico, gobierno de uno para el bien común, donde el rey es la autoridad total. El 2 es aristocrático, gobierno donde los mejores son los que gobiernan y procuran el bien común. Y el tercero, la república, gobierna de la mayoría, los hombres son libres y capaces de elegir. El siguiente tema es la filosofía política. La filosofía política en comunidad considera los siguientes puntos: aspectos favorables del quehacer político de tu comunidad. Otro punto es aspectos negativos del quehacer político de nuestra comunidad. Nuevamente, propuestas de acción para mejorar el quehacer político. La filosofía política es un aspecto de reflexión y debe ser siempre el antecedente de cualquier acción política. Por eso es necesario que como parte de la... Mi nombre es Eduardo García Chávez y a mí me tocó sobre la relación entre sociedad y poder. El primer término para hablar de la relación y sociedad y poder tenemos que estudiar los planteamientos físicos de Maquiavelo. Maquiavelo, su propuesta política se resume en un libro llamado El Príncipe, el cual dedica a Lorenzo de Medici. Según Maquiavelo, el hombre no es bueno ni malo en sí mismo, solo en la práctica tiende a ser malo. Por consiguiente, para ser con efectividad un buen político, príncipe, no hay que tener confianza en los aspectos buenos y positivos del hombre, sino que siempre hay que considerar y tomar en cuenta los aspectos negativos de él y así actuar en consecuencia. El príncipe también debe ser un hombre comprometido que no se deja manipular, responsable, una especie de arquitecto del Estado, de la sociedad y de todas las instituciones, y ya sea moral, religiosa o económica. Al tener pueblo, el príncipe debe aparecer como un piadoso religioso íntegro, pero debe tener carácter firme y decidido de actuar en forma contraria si en alguna situación lo amerita. John Locke. El pensamiento político de John Locke se encuentra en sus escritos intitulados Cartas sobre la tolerancia y en los tratados sobre el gobierno civil. Para Locke, el estado de la naturaleza constituye la ley universal obligatoria promulgada en la relación humana como reflejo de Dios y sus derechos. En esta ley se le establece el derecho de conservación para defender la propia vida, a la libertad y a la propiedad privada. El pacto. La sociedad política propuesta por Locke se basa en que debido al hombre no debe ser respetar hechos. Es necesario establecer una sociedad más efectiva en donde se establezcan derechos y libertades mediante un acuerdo o pacto que permita obtener los siguientes beneficios. 1. Ley escrita que defienda la ley natural a fin de evitar controversias sobre ella. 2. Un sistema judicial reconocido por todo el pueblo, que ejerce la ley con justicia y equidad. 3. Un poder capaz para castigar los crímenes y de obligar a que cumplan las sentencias. Y por último, se establecen los alineamientos que permiten conservar la propiedad privada. La división de poderes. El poder Estado no puede estar concentrado en los mismos representativos. Su división evita que produzca un abuso de poder. Por la estructura de la división de poderes se divide en la siguiente manera. Legislativo, poder supremo pero no absoluto, puesto que debe estar basado en la ley natural. Ejecutivo, poder responsable de realizar los mandatos del legislativo. Federativo, encargado para la seguridad del Estado y de las relaciones exteriores. Rousseau estructura el paso del estado natural al estado de sociedad, mediante el establecimiento de un pacto, y piensa que el hombre es bueno por naturaleza. En este discurso sobre las ciencias afirma que los salvajes no son malos porque no saben que son buenos. No es el aumento de las luces, es la razón. Sin embargo, el freno de la ley lo que impide hacer mal, sino lo calma natural de sus pasiones y la ignorancia del vicio.
Por lo tanto, el hombre en un estado natural está más cerca del bien que del mal. Si lo dejamos vivir libremente en el estado, la naturaleza misma encarga el triunfo de la paz y la armonía entre los hombres. Pero a la medida que el hombre ha abandonado su estado natural en el que reinaban los sentimientos y va avanzándose en la forma de vida en el que la razón está presente, entonces el hombre pierde la armonía original y creando la corrupción de su estado natural. El estado de naturaleza. El hombre primitivo vivía en el primer momento aislado, vivía en un estado de inconsciencia. Cuando se establece la sociedad, el hombre comienza a perder libertad, surgen las desigualdades, se establece la propiedad de la autoridad para salvaguardar el bienes de los pueblos. Así la sociedad se convierte en un engaño debido a que los hombres se unen supuestamente para defender a los más débiles. No hacen otra cosa que defender sus propios intereses para volverse cada vez más ricos. Contrato social. Establece una forma de asociación mediante la cual cada uno debe unirse a todos los demás. Busca mediante el establecimiento de la soberanía popular y la libertad individual. Hace que el contrato de la comunidad y los individuos se realicen por medio de una voluntad general, es decir, por la propia voluntad, y con esto se logra obedecer esos contratos. El contrato social fue un motivo de inspiración para los revolucionarios franceses en 1789 y 1826. Inspira por medio de Jefferson la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Thomas Hobbes. Para entender la teoría de Thomas Hobbes es preciso situarla en el contexto del pensamiento de Aristóteles. Esto sostiene que el Estado surge de la naturaleza del hombre porque es un producto de su ser social. Esta vida en sociedad, el nivel del Estado le permite desarrollar todas las pertenencias como ser humano y alcanzar con ello la felicidad. En otras palabras, el hombre es un animal político porque está hecho para vivir junto con los demás en una sociedad políticamente estructurada, a semejanza de las abejas y hormigas que desean como cosas semejantes y dirigen sus acciones hacia fines y son compartidos por todos. Revaloración de utopías. La palabra utopía, viene del griego ou, no, y de topos, lugar, o sea, lugar que no existe. En la política, utopías son modelos o planes donde dibuja una sociedad mejor. La primera utopía fue la República de Platón. A ella siguió la utopía de San Agustín, con la ciudad de Dios, Tomás Moro, con su utopía, y en el Renacimiento, Tommaso Capella en la ciudad del Sol. Sociedad igualatoria. Las utopías buscan establecer una sociedad igualatoria. Moro es el primero de usar la palabra utopía para describir la manera que sería el Estado socialista, en donde el principio fundamental de la convivencia humana sería igualdad. La sociedad igualatoria se refiere a comprimir los diferentes que resulten desventajosas para unos de las ventajas para otros. Igualdad religiosa, y que se consiste en afirmar ante Dios todo lo que consigue igual es. Tomás Moro, en su libro llamado Utopía, expone la forma en que se restablecerá el orden social. Uno de los temas más desarrollados en su libro es la paz, aunque tratado como rechazo de la guerra. Moro establece que la guerra ha sido motivo a lo largo de la historia por la ambición del gobernante, ya sea que adquiere aumentar su posesión territorial o sus bienes económicos. Los reyes se encuentran dominados por la ambición del poder y lejos de gobernar de acuerdo a sus dedicados a adquirir bienes y riquezas. La palabra guerra se puede evitar eliminando las causas de ambición, es decir, la propiedad privada. La única solución de los males sociales y la guerra es mediante el establecimiento de condiciones sociales que han sido imposibles. Las decisiones que tomen la utopía deben establecer fundamentos en principios éticos y filosóficos, dedicando del vivir según la naturaleza, es decir, buscar la felicidad para toda la humanidad. En caso de que estas mediantes frases irían a la guerra, en donde practican como combates las mujeres e hijos de los utópicos, lo que hace uno de ellos el ejército único y valeroso. La defensa de la paz. La paz construye a medida que se modifiquen las condiciones sociales y políticas en el entorno que conduce a la guerra. Una sociedad amorosa. La sociedad amorosa es aquella cuyos lazos entre los individuos se conforman, estaban basados en el amor, la fraternidad, la colaboración y la solidaridad. Charles Fourier, resumido en su doctrina los siguientes puntos: la cooperación en base al éxito social. El trabajo debe ser gratificante y atractivo. Las mujeres deben tener más derechos y deben existir más libertad en el amor.
la crítica de las estructuras económicas del capitalismo y se rechaza su moral pésima intocada en el dolor. Denuncia la explotación a la cual se encontraban sometidos los obreros. Los planterios tendrían las siguientes características. Se formaban por más de 400 familias. Todos los habitantes de la comunidad, ricos y pobres, formaban la parte de la sociedad. Los asociados que aporten recibirán acciones que representen el valor agregado. Todo asociado deberá concurrir a la explotación del bien como resultado de su trabajo. Liberación y raza cósmica. Con la conquista se inició en América Latina un proceso de transformación carácter religioso como cultural, político y económico. Entre ellos destacaban la obra de José Vascón y José Martí. José Vasconcelos, un político notable que a su paso por la Universidad Nacional de México acuña la frase "por mi raza hablará el espíritu", y establece que es América Latina el único lugar donde es posible que pueda desarrollar una raza que ha de nacer de la unión de todas las razas, negros, mestizos, asiáticos y blancos, pero una de las uniones debe de ser libre de cualquier juicio. La nueva raza propuesta por los Vasconcelos debe ser la síntesis de todos los demás. José Martí, considerado como mártir de la independencia de Cuba, última colonia española de América, licenciado de Derecho y Filosofía de las Letras. Desde joven dio muestras de sus inicios revolucionarios cuando aprisionó a varias ocasiones, desterrando en otras, encabezó a Cuba por la lucha de la independencia en 1900.